continuación disertará Marcelo Signorini. Marcelo es médico veterinario, magíster en ciencias veterinarias y doctor en biotecnología. Actualmente se desempeña como investigador principal de CONICET en el Instituto de Investigación de la Cadena Láctea INTA Rafaela. Marcelo es especialista en epidemiología veterinaria. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Marcelo Signorini, soy investigador de CONICET dentro del Instituto de Investigación de la Cadena Láctea, que es un instituto de doble dependencia INTA-CONICET, en la Estación Experimental Agropecuaria de Rafaela. Ante que nada, un agradecimiento por la invitación a participar de este seminario. El tema de la charla es evaluar para explicar, explicar para predecir y predecir para prevenir. Ya hace varios años que venimos tratando el tema de la evaluación de riesgo como metodología para poder gestionar riesgos en seguridad alimentaria. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad alimentaria y el rol de la evaluación de riesgos? Bueno, uno se encuentra normalmente o con cierta frecuencia con personas que padecen algún tipo de enfermedad transmitida por alimentos. No importa qué alimento fuera el que transmitió la enfermedad, si es una carne, un lácteo. Tampoco importa mucho el agente etiológico que lo generó. Supongamos que una persona se enfermó por consumir un alimento, pongamos un alimento de origen cárnico, y la pregunta que uno se hace es, ese alimento que lo enfermó, esa gente que enfermó, ¿dónde se encontraba? ¿Estaba en el alimento listo para consumir? ¿Lo traía de la carnicería? ¿Provenía del frigorífico? ¿Estaba en la producción primaria? ¿Estaba en todos los eslabones? ¿Estaba en algunos y fue entrando y fue difundiendo a lo largo de la cadena? La pregunta es, ¿dónde, en qué etapa o en qué etapas de este proceso, de esta cadena agroalimentaria, ingresó ese agente que terminó enfermando a nuestro individuo? ¿Y por qué es importante o relevante poder contestarte esa pregunta? Porque si queremos luego adoptar medidas de gestión tendientes a reducir la probabilidad de que una persona se enferme, tengo que saber dónde entró este agente. ¿Qué etapas son las más significativas a la hora de generar la enfermedad en los humanos? Bajo este concepto es que se inscribe el análisis de riesgo, una serie de etapas que conforman una secuencia lógica donde fundamentalmente lo que trata de hacer es de aportar evidencias científicas que sustenten las decisiones de manejo. Básicamente es eso. No quiero aburrirlos siempre con las mismas, con el mismo marco conceptual, pero es importante tenerlo en cuenta. El análisis de riesgo está compuesto por estos tres elementos: la evaluación de riesgo, la gestión y la comunicación de riesgo. Yo fundamentalmente me voy a enfocar a la utilización de la evaluación de riesgo como base científica para sustentar medidas de manejo. Y vamos a ir viendo varios ejemplos para que uno pueda tener una dimensión de las utilidades. El primer ejemplo es utilizar la evaluación de riesgos para estudiar el impacto de una cadena agroalimentaria en particular en la transmisión de un patógeno. Y vamos a ver como ejemplo el síndrome hemicomolítico. La pregunta es, ¿la carne es lo único responsable de la enfermedad? Cuando uno ve esta foto, lo primero que se le viene a la mente, seguramente le va a pasar a ustedes, es, no, esto es un riesgo de síndrome hemicomolítico. Por lo tanto, la medida de gestión es no lleven a los niños a restaurantes de comida rápida. Lo que se conoce, lo que se sabe, lo que se acepta como válido es que la cadena de transmisión de la enfermedad es esta. Los bovinos son los reservorios de la enfermedad, de la gente en realidad, de Escherichia coli virotoxigénica, los trasladan a sus medias reses, luego va a la carnicería y finalmente a distintas matrices cárnicas que terminan generando la enfermedad en las personas. Nosotros hicimos una evaluación de riesgo para ver el impacto que tiene la carne en la transmisión y pudimos corroborar de que aproximadamente un 12% de los casos de síndrome hemicomolítico están asociados al consumo de carne bovina. Del resto, cuando luego también hicimos un análisis de sensibilidad, es decir, tratar de identificar cuáles son las etapas más significativas en la probabilidad de que una persona enferme, lo que encontramos como más significativo es, por ejemplo, las preferencias de los consumidores en cuanto a la cocción de los alimentos. Cuanto más cocido les gusta comer la carne, menos riesgo tienen de transmitir la enfermedad. Y también
muchas prácticas que se realizan en el hogar, como el consumir ensalada junto con carne molida, por ejemplo, o prácticas que se realizan en las carnicerías, como la transferencia del agente etiológico de la picadora a la carne. Identificamos puntos donde habría que incidir para lograr una menor probabilidad de enfermar. Entonces la pregunta es, ¿la cadena cárnica explica todo? No. ¿No es responsable de la transmisión? Sí, por supuesto que es responsable, pero no es la única fuente. ¿Y cuál es la implicancia? Que si no atendemos las otras fuentes, no vamos a estar resolviendo el problema. ¿Y cuáles son esas otras fuentes que deberíamos estudiar? Contacto directo con animales, ya sea laboral o por el medio ambiente, el contacto con aguas recreacionales que hayan sido contaminadas con efluentes de los bovinos, el agua de consumo, las verduras frescas que se pueden haber contaminado a través de estos efluentes generados por los bovinos, la leche como otro producto alimenticio de origen bovino y también la carne. Si no logramos entender que todo esto puede generar enfermedad, no vamos a estar resolviendo el problema final. Entonces, la evaluación de riesgos nos sirve para poder dimensionar y ponderar el impacto de las diferentes cadenas alimenticias sobre la probabilidad de enfermar. Pero uno también puede utilizar la evaluación de riesgos como un sustento para política, por ejemplo, de exportación. Cómo los productos que Argentina exporta pueden impactar en la probabilidad de enfermar de un consumidor extranjero. Entonces, esto es un trabajito relativamente reciente, muy reciente en realidad, de síndrome micobolítico en Israel por consumo de carne producida en Argentina bajo método kosher. Lo que hicimos fue una evaluación de riesgos similar a la anterior, pero ahora teniendo en cuenta el consumidor de Israel. Y estimamos las probabilidades de enfermar, de tener síndrome micobolítico o de morir a consecuencia del síndrome micobolítico, y las probabilidades no fueron muy distintas a las de Argentina. Incluso cuando veíamos el análisis de sensibilidad, es decir, qué etapas son las más significativas o que más explican la probabilidad de enfermar, lo que vemos es que hay cuestiones de manejo en el hogar, como el lavado de las tablas de manera adecuada, o el consumir vegetales conjuntamente con las carnes, y ahí puede haber un problema de contaminación cruzada, o incluso la refrigeración, los métodos de refrigeración, tanto en el hogar como en las cadenas, como en los puntos de venta final. Es decir, tanto la probabilidad de enfermar como los factores que más explican esa probabilidad de enfermedad no fueron muy distintos entre los consumidores de Israel y los consumidores argentinos, y también da un sustento a la calidad de los productos que Argentina exporta. Ahora, también las evaluaciones de riesgo pueden ser realizadas con el objetivo de aportar información para ser utilizadas las normas legales, tanto argentinas como del exterior. Por ejemplo, el caso que les muestro ahora es el uso de la evaluación de riesgos para ver cuál sería el punto crítico límite más aceptable para listeria en embutidos y chacinados. Esto surgió hace un tiempo a través de las cámaras que producen este tipo de productos cárnicos. Le decía, vamos a tratar de ver si el límite actual que tiene Argentina, que es ausencia de listeria en 25 gramos, no podría ser modificada a uno que tenga en cuenta el límite de recuentos, como es en muchos países de Europa, la gran parte de los países de Europa y en Estados Unidos, que es un límite de menos de 100 unidades formadoras de colonia por gramo de carne. Lo que terminó haciendo esta evaluación de riesgos, evaluamos el riesgo de que una persona adquiera listeriosis por consumo de embutidos chacinados, lo que terminó determinando que el riesgo es relativamente bajo, que se podría modificar perfectamente el límite de la legislación sin que esto genere un mayor riesgo por parte de la población. Pero lo que más nos llamó la atención, o el mejor aporte que tuvo la evaluación de riesgos, es que permitió identificar qué etapa del proceso de producción de embutidos chacinados es lo que explicaban la probabilidad de enfermar. Y como ustedes pueden ver aquí, el uso de starter, el uso de bacterias lácticas adicionadas a los embutidos, es el que más explica. El usar bacterias lácticas como starters reduce muchísimo el riesgo de enfermar.
Y luego determinados parámetros de proceso como el pH de la carne o la actividad de agua. Entonces, ¿qué es lo que dice o lo que surgió de esta evaluación de riesgos? Bueno, si yo logro que el pH de la carne se mantenga en valores normales para un embutido, muchas veces favorecido por el agregado de bacterias lácticas, yo voy a estar asegurándome la calidad del producto. De la misma manera, si mi proceso de producción es adecuado y logra bajar la actividad de agua de ese producto, voy a estar teniendo niveles de riesgo más que aceptables. Es decir, ¿y en qué impacta esto? Bueno, que yo puedo tener métodos de control de un proceso controlando no la calidad microbiológica, no haciendo un recuento de bacterias, un recuento de listerias, que a veces es caro, es tedioso, lleva mucho tiempo, sino simplemente controlando el proceso. Que los productores usen starters que controlen los valores de pH y AW en su producto, y con eso tenemos seguridades de que el producto va a ser inocuo. La evaluación de riesgo también puede ser utilizada para estimar el riesgo de un peligro que es conocido pero que no se ha cuantificado. El ejemplo que les presento es una evaluación de riesgos de aflatoxinas por consumo de leche. Ustedes saben, las aflatoxinas son productos que se encuentran en los alimentos de los bovinos, tanto forrajes verdes como alimentos conservados. La vaca sufre un proceso de detoxificación y lo libera parte de esa aflatoxina en la leche como aflatoxina M1, y es uno de los productos potencialmente cancerígenos más importantes que tiene, biológicos, de origen biológico. Hicimos una evaluación de riesgos en la cuenca lechera central santafesina, y lo que observamos es, por ejemplo, este gráfico, observamos los niveles de aflatoxina B1 en los alimentos que consumen las vacas, y lo que podemos observar es que el 6% de los alimentos superarían los límites máximos establecidos para el Mercosur. Ahora, si utilizamos la legislación europea, el 64% supera esos límites máximos tolerables. Cuando vemos qué es lo que pasa con la concentración de aflatoxina M1 en leche, lo que observamos es que las leches producidas en Argentina, en un muy bajo porcentaje, menor al 1%, superan los límites establecidos por Codex, por Mercosur, por Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a la legislación europea, casi el 25% supera el límite establecido por la Unión Europea para leches fluidas, y el 43% supera los límites establecidos para leches destinadas a la alimentación infantil. Cuando vemos cuáles son los factores más importantes implicados en la transmisión de la aflatoxina M1, lo que vemos es que, bueno, obviamente, determinados alimentos como la semilla de algodón o los balanceados son los que más impactan en la probabilidad de enfermar. Obviamente que hay otros como, y el silaje como otro de los alimentos muy relevantes. Y también obviamente la tasa de transferencia de aflatoxina B1, que es la que consume el bovino, a la leche, y hay ciertos factores que lo modifican, como por ejemplo la producción de leche o la manera en la cual suministran los alimentos los productores, el tamaño fundamentalmente de la fibra de esos alimentos. Pero podemos encontrar ciertos alimentos de riesgo y sobre ellos tratar de actuar. Cuando analizamos la ingesta diaria estimada de un consumidor argentino, dividido en esos tres estratos, grandes estratos, niños menores de 6 meses, niños de 2 a 5 años o adultos de 10 a 49 años, lo que observamos es que el segmento más implicado o más afectado son los niños, fundamentalmente por una cuestión de alto consumo y de bajo peso corporal. ¿Cuál es la ingesta diaria estimada? Está medida en microgramos por kilogramo de peso corporal, peso vivo, y la ingesta diaria tolerable es muy reducida, porque justamente las reducciones tienen un potencial cancerígeno que hay que controlar. En cambio, en los adultos, ese mayor riesgo por sobre la ingesta diaria tolerable es muy inferior a lo que ocurre con los niños. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué surgió de esto? Bueno, utilizar secuestrantes que limiten la incorporación de aflatoxina B1 por parte de la dieta.
Entonces, lo que hicimos, una nueva evaluación de riesgos, incorporando el efecto de los secuestrantes. Bueno, cuando no usamos secuestrantes, las leches que superan los límites de la Unión Europea es del 24, casi 25%, para leche fluida general y 43% para dietas infantiles. Cuando aplicamos secuestrantes, bajó la probabilidad de exceder, de que la fructosa de 1 exceda los límites de la Unión Europea a un 7,3% para leche fluida y un 17,5% para fórmulas infantiles. Si lo llevamos esto a la normativa Mercosur, pasamos de un 0,9% de exceso sin el uso secuestrante a un 0,2% con el uso de secuestrantes. Ahora, esto traducido al número de personas afectadas, bueno, cuando no usamos secuestrantes, hay casi 1 millón de niños que superarían la ingesta diaria tolerable. En cambio, cuando consumen secuestrantes, 670.000 personas excederían, niños excederían su consumo. Tendríamos unos 300.000 niños menos expuestos a niveles de micotoxinas superiores a lo tolerable. Obviamente que los ejemplos de evaluaciones de riesgo aplicada a la cadena agroalimentaria no se limitan a estos. Aquí estamos trabajando en otras evaluaciones de riesgo, por ejemplo, riesgo de deforestación, de producir carne u otros alimentos en zonas deforestadas, tratando de ir a responder las nuevas exigencias de los mercados europeos, y estamos también haciendo otras evaluaciones de riesgo, por ejemplo, en triquinosis por consumo de carne o de productos cárnicos porcinos. ¿Qué limitaciones tenemos en la evaluación de riesgo? Fundamentalmente capacitación. No tenemos muchos equipos de gente formada y capacitada para hacer este tipo de evaluaciones, y no tenemos un software de origen nacional, aunque estamos trabajando a través de CONICET para generar un software tipo @risk nacional de amplia difusión. Estamos en las últimas etapas ya de formación de este software. En definitiva, la evaluación de riesgo lo que nos permite es describir una realidad para poder explicar lo que ocurre, explicar para poder predecir eventos a futuro y predecir para poder tomar medidas de prevención. Por su atención, muchísimas gracias, y cualquier consulta estoy a su disposición.